Madre mía, chicos, esto es fuerte. Por fin se sabe la verdad oculta del romance entre Demet Özdemir y Can Yaman. Es que no me lo creo todavía. Pensábamos que lo teníamos todo bajo control, ¿verdad? Que ya sabíamos qué había pasado, que se habían separado, que cada uno por su lado. Pues no. Hay un detalle que lo cambia todo. A ver, pongámonos en situación. Ustedes recordarán, porque esto fue un terremoto en su momento, la relación de Demet y Can. Eran la pareja del momento. En redes, en las series, en todas partes. Se les veía tan bien, tan enamorados, que parecía de cuento de hadas. Y de repente... ¡pum! Separación. Y ahí empezaron todas las especulaciones, los rumores, los que si fue por trabajo, los que si Can es muy celoso, los que si Demet quería más estabilidad. Un lío de narices. Pero ahora, ¿qué ha salido a la luz? Pues resulta que uno de los motivos de la ruptura, el que supuestamente fue el más gordo, no es lo que todos pensábamos. O al menos no del todo. Mucha gente, y me incluyo, creía que Can, por ser tan apasionado y quizás un poco posesivo en algunos aspectos, habría sido el que pusiera un ultimátum o que su forma de ser chocaba con la de Demet. Me explico. Que él era el chico malo, y ella la que buscaba algo más tranquilo. Pues bien, parece que la historia tiene otro matiz. Lo que he estado leyendo y que tiene bastante sentido, es que la presión mediática fue el verdadero veneno para su relación. Sí, señores. La fama, los fans locos, las cámaras por todas partes. Can, que ya era una estrella internacional, y Demet, que también estaba en lo más alto, no podían tener un segundo de paz. Imagínense ustedes intentando construir algo bonito, algo real, cuando cada paso que daban era analizado, criticado, exagerado. Los paparazzi pegados a ellos, los comentarios en redes sociales, la presión de mantener una imagen de pareja perfecta. Eso agota a cualquiera. Para ser honestos, es muy difícil que una relación sobreviva a tanto escrutinio público, ¿no creen? Lo que yo creo que está pasando es que se dieron cuenta de que no podían lidiar con eso juntos. Quizás intentaron aguantar, dar lo mejor de sí mismos, pero llegó un punto en que el estrés de ser la pareja perfecta les superó. Y la separación, aunque dolorosa, les dio la paz que necesitaban. No fue tanto un no te quiero o un no somos compatibles, sino más bien un no podemos más con esta locura. Y miren, esto no es un rumor sin más. Hay fuentes cercanas, gente que trabaja en la industria, que han soltado cositas. Y yo, sinceramente, me lo creo. Porque cuando una pareja es tan mediática, tan seguida, es como si viviera en un reality show constante. Y los reality shows, por mucho que intentemos que sean reales, siempre tienen un componente de actuación, de presión. Entonces, ¿la verdad oculta es que la prensa y los fans, sin quererlo, destrozaron su amor? Yo diría que fue uno de los factores principales, sí. Y eso me da un poco de pena, la verdad. Porque ellos parecían quererse de verdad. Y ahora, cada uno por su lado, intentando recuperar su vida privada. Lo que sí es seguro es que esta revelación cambia la perspectiva de todo lo que vivimos en su momento. Ya no es solo una pareja que se peleó y se separó. Es una pareja que luchó contra algo mucho más grande, la maquinaria mediática que a veces se devora todo lo bonito. Y ahora, la pregunta del millón, ¿creéis que si no hubieran sido tan famosos, seguirían juntos? ¿O pensáis que de todas formas sus personalidades chocarían tarde o temprano?